Alquinautas, espero que se encuentren muy bien. Sucede que en ocasiones importamos un objeto de algún programa o de la librería en internet de ArchiCAD y pues tiene este detalle, no tiene una trama definida, entonces no podemos asignar un fondo y pues obviamente las tramas de nuestros demás elementos pues resaltan. También pues su estructura 3D está muy visible. Aquí lo que hay que hacer pues es nada más manipularlos un poco. Seleccionamos el objeto que queremos modificar y le vamos a dar en convertir en forma. OK, continuar igualmente. Ya que está convertido en forma, nosotros podemos manipular cada elemento de manera independiente e inclusive podríamos generar grupos y trabajarlos de esta manera. Yo lo selecciono, lo voy a desplazar de este lado para que veamos el ejemplo. Este es un elemento del 3D completo. Entonces yo aquí le podría agregar alguna trama para de esta manera solucionar mi problema. Agregamos fondo y le decimos que sea blanco. ¿Sí? Ahora en el orden de visualización lo traemos hacia adelante y ya tenemos algo más limpio. Pero ocurre que como es una forma, está separado. Podríamos simplemente agrupar, control G, y así trabajarlo de esta manera. Ya hemos solucionado la transparencia, pero sabemos que si trabajamos formas y son demasiadas, pues se va a volver un archivo muy pesado y va a causar problemas. Entonces ya una vez que tenemos esto, nosotros podríamos incluso agregar aquí mismo los tipos de materiales que queremos que lleve cada uno de esos elementos, o podríamos dejarlo general, ¿sí? Podríamos ponerle plástico. OK, yo le doy F5 para verlo. Aquí de igual manera yo podría cambiarle los diferentes tipos de superficies si quisiera. Por poner ejemplo cualquiera, ¿no? ¿Sí? Y así cada uno, cada elemento, inclusive cada superficie, cada cara, perdón, le podemos cambiar su superficie. Vamos a dejarlo como está, tal cual. Y ahora, lo siguiente. Aquí nosotros podríamos generar una vista para crear un objeto. Seleccionamos la herramienta marco, le damos control C para copiar y venimos a Paint. Puede ser en Paint, puede ser en PowerPoint, en Corel, cualquier programa para generar un JPG, no importa ahí, ¿sí? Vamos a ponerle silla. Ya he creado uno, lo voy a sustituir, le doy guardar. Sí, lo reemplazo, OK, y lo cierro. Ahora, aquí en planta, lo único que tengo que hacer es archivo, bibliotecas y objetos, guardar selección como, y le digo que objeto. Y yo le puedo poner silla 1. Igual aquí puedo especificar cada una de las plumas. En este caso lo dejaría así, ya he hecho los cambios acá. No hay problema, le damos cambiar detalles y aquí definir previsualización, le damos clic, nos venimos a donde hemos guardado nuestra imagen, aquí está, silla,
le doy a abrir y ya tengo una previsualización. Esto pudiéramos hacerlo en dado caso de que no nos interese verlo, pues no nos podemos saltar el paso. Yo comúnmente no le pongo imagen, pero nos sirve muchas veces cuando guardamos nuestros objetos y los queremos utilizar en otras librerías. Entonces de esta manera pues ya lo podemos identificar. Es como una previsualización. Le damos cambiar y le damos en OK y ya está. Ahora simple y sencillamente lo insertamos como si fuera un objeto. Y así puedo hacer con la mesa, con la persona que está aquí, con cada elemento que está aquí, inclusive por separado. Pudiera ser que hiciera todo esto y en conjunto genere un objeto que incluya las sillas, la mesa y la persona. También puedo agregarle puntos. Si se dan cuenta, aquí el programa genera estos puntos por default, que son los bordes, son los límites. Pero yo podría agregar un punto aquí, por ejemplo, si quisiera que aquí hubiera un punto en específico. ¿Sí? Selecciono, perdón, me vengo acá a documento y aquí donde dice punto caliente pongo donde yo lo quiera especificar. ¿Sí? Entonces ahora sí selecciono junto con ese punto y vengo nuevamente, archivo, bibliotecas y objetos, guardar selección como objeto, y aquí le vamos a poner nuevo nombre, o en dado caso de que quieran sustituir el que ya existe, pues nada más lo sustituimos, seleccionamos y le damos guardar, pues si deseamos reemplazar o reemplazamos, guardar, mismo proceso, vamos a cambiar detalle, definir previsualización, escogemos el mismo que ya hemos creado, abrir, cambiar, OK, y volvemos a insertar uno más, silla 2, y vean, se ha agregado el punto, le doy OK, ¿sí? De esta manera podemos aplicarlo a cada uno de nuestros elementos, como les comentaba. Por su atención, muchas gracias, espero que les sea de utilidad y no olviden activar la campanita, suscribirse, de esta manera me ayudan para que siga subiendo este tipo de contenido y pues sigamos aprendiendo todos un poco más de este programa que es bastante bueno. Nos vemos, hasta la próxima.